Capítulo 4. La traición que creó un imperio. ¿Cómo DC le arrebató Superman a sus propios creadores? No lo sé, tú dime. Hay una pregunta que lleva casi 90 años persiguiendo a DC Comics. ¿Cómo es posible que los hombres que crearon al personaje más famoso del planeta terminaron sin dinero? ¿Qué es esto, vale? Mientras Superman empezaba a conquistar al mundo, sus propios creadores apenas podían pagar sus cuentas. Y no. Esta no es una historia creada por Lex Luthor, es una historia real. Una historia que demuestra que a veces los peores villanos no llevan capa. Llevan traje y un contrato debajo del brazo. El sueño se hace realidad. Después de años rechazados por los editores Jerry Siegel y Joe Shuster, por fin consiguieron lo que parecía imposible. National Publication aceptó publicar a Superman en Action Comics. Para los jóvenes que apenas sobrevivían haciendo trabajos ocasionales, aquello era un sueño. Lo que no sabían era que también estaban firmando su peor pesadilla. El contrato. Antes de publicar Superman, la editorial les presentó un contrato. Era un documento bastante habitual para la época. En él cedían todos los derechos del personaje a cambio de $130. ¿Qué? Aproximadamente el equivalente al pago por las primeras páginas publicadas. Pero hoy esa cifra es ridícula. En 1938 nadie imaginaba que Superman iba a convertirse en un fenómeno mundial. Para Jerry y Joe era simplemente la oportunidad que llevaban años esperando. Firmaron, y con una sola firma dejaron de ser dueños del héroe que habían creado. El éxito explota. Lo que ocurrió después fue extraordinario. Las ventas de Action Comics se dispararon. Superman empezó a aparecer en más publicaciones. Llegaron tiras de prensas, merchandising, programas de radio, novelas, juguetes. El personaje estaba en todas partes. La editorial veía crecer sus ingresos a una velocidad impensable. Pero los hombres que habían imaginado a Superman seguían cobrando como empleados. La pregunta incómoda. Jerry Siegel empezó a hacerse una pregunta muy sencilla. Si Superman es mío, ¿por qué otros se hacen ricos con él? Era una pregunta lógica y también muy peligrosa, porque cuestionaba el contrato que la empresa consideraba cerrado. La batalla legal. En 1947, Siegel y Shuster decidieron demandar a la editorial para recuperar los derechos de Superman. No era una decisión fácil. Se enfrentaban a una empresa mucho más poderosa y con muchos más recursos. Durante el proceso lograron recuperar temporalmente algunos derechos sobre otro personaje, Superboy. Pero finalmente los tribunales confirmaron que Superman pertenecía legalmente a la editorial por el contrato que firmaron años atrás. ¿Perdieron el control del personaje? Sí. Y la relación con la empresa quedó rota. El precio a enfrentarse al gigante. Tras el conflicto, ambos dejaron de trabajar para DC. Joe Shuster tuvo graves problemas de visión y su carrera se fue apagando. Jerry Siegel sobrevivió con empleos esporádicos mientras veía cómo Superman se convertía en un ícono mundial. Resulta difícil imaginar la escena, millones de niños soñando con Superman y sus creadores luchando por llegar a fin de mes. Es injusta. Es una de las mayores paradojas de la historia del entretenimiento. El mundo descubre la verdad. Durante décadas, casi nadie habló del tema, pero todo cambió en los años 70. DC preparaba el estreno de la gran película de Superman protagonizada por Christopher Reeve. La prensa comenzó a preguntar por los creadores, y la respuesta generó un enorme escándalo. ¿Cómo era posible que los hombres que inventaron a Superman vivieran en dificultades económicas mientras que el personaje generaba millones de dólares? La indignación pública creció rápidamente. Autores, artistas y aficionados comenzaron a apoyarlos. Pero entonces la presión funcionó. Ante la mala publicidad, DC decidió llegar a un acuerdo. Jerry Siegel y Joe Shuster recibieron una pensión vitalicia y asistencia médica. Pero hubo algo todavía más importante. Desde entonces, todas las obras de Superman incluirían un reconocimiento que hoy parece normal, pero que en aquel momento fue una victoria histórica. Superman, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. No recuperaron la propiedad del personaje, pero recuperaron a alguien que nadie debería haberles quitado nunca, su nombre.
y dignidad. El legado. La lucha de Siegel y Shuster cambió la industria. A partir de ese entonces, muchos autores comenzaron a prestar más atención a los contratos y a los derechos de propiedad intelectual. Su historia sirvió como advertencia para generaciones enteras de escritores y dibujantes, porque detrás de cada héroe siempre hay un creador, y detrás de cada creador debería haber un reconocimiento justo. El cierre. Paradójicamente, la tragedia de Jerry Siegel y Joe Shuster ocurrió mientras DC vivía una auténtica explosión creativa. Superman había demostrado que los superhéroes podían conquistar al mundo, y la editorial no pensaba en detenerse. Muy pronto llegaría un vigilante vestido de murciélago y una amazona salida de la mitología, un velocista capaz de desafiar al viento y un hombre con un anillo imposible y un príncipe alado que parecía escapado de una leyenda egipcia. La edad de oro de los cómics está a punto de comenzar, y con ella nacerían algunos de los personajes más importantes de esa historia. Pero esa es una historia que merece ser contada en el siguiente capítulo. A veces el origen de un superhéroe no comienza con una explosión, sino con una firma. Mientras dos jóvenes perdían a Superman, el mundo estaba a punto de conocer al murciélago. No soy un bot. ¿Qué? ¿No te has suscrito? ¿Qué esperas? Suscríbete, comenta y comparte.